Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar los alcances de la investigación. Recuerden que el video pasado hablamos acerca de los alcances de la investigación y específicamente estuvimos hablando de uno de ellos, que es el alcance, o en este caso el tipo de estudio exploratorio. El día de hoy vamos a ver el segundo tipo de alcance de la investigación, que sería el alcance descriptivo. Así que comenzamos. Bueno, les repito para aquellos que no vieron el video pasado, que en el caso del alcance de la investigación es qué tan profundo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. No es específicamente un tipo de investigación, sino más bien qué tan profundo es el análisis de nuestro trabajo. La vez pasada hablamos de los estudios exploratorios, como les mencioné. Al inicio vamos a hablar hoy de los estudios descriptivos. Los estudios exploratorios anteceden a los estudios descriptivos. De hecho, la información que obtenemos de los estudios exploratorios nos sirven para hacer precisamente el estudio descriptivo. Y este a su vez en algún momento nos ayuda a los estudios correlacionales explicativos, porque van en ese orden de profundidad. Los últimos serían los explicativos. Algo que también les mencioné y que es muy importante tomar en cuenta es lo siguiente. Para saber el alcance de nuestro trabajo de investigación, si es lo que nos piden en la escuela, que nosotros determinemos, de alguna manera no va a ser arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a decidir en un primer momento, antes de hacer todo nuestro proyecto, pues qué tipo de alcance vamos a hacer. Para que nosotros sepamos el alcance de nuestro trabajo, dependerá de muchos factores. Uno de los más importantes que mencionamos era la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque nos percatamos en este caso si existen fuentes suficientes de información. Si no existen fuentes suficientes de información, en muchas ocasiones nuestro trabajo no va a ser tan profundo y se puede quedar en el alcance exploratorio, porque nos va a familiarizar con la información, vamos a recabar toda la información que existe sobre nuestro tema, pero tenemos ciertas ventajas. En el video pasado les señalé estas ventajas de no tener tanta información, pero ¿qué pasa si nosotros encontramos mucha información de nuestro tema de estudio? Bueno, entonces nuestro trabajo no sería totalmente exploratorio. ¿Por qué? Porque existe un corpus bibliográfico lo suficientemente, robusto. Hay suficiente información como para ir al siguiente nivel, que sería en este caso el estudio descriptivo, si es que así ustedes lo decidieran. Otro de los aspectos importantes es el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestro trabajo de investigación. El enfoque en este sentido está determinado por si quieres hacer estudios cualitativos o cuantitativos. En este caso, esto que les estoy presentando, lo del alcance, es para los estudios totalmente cuantitativos. También en mi canal tengo videos que hablo sobre los dos enfoques que existen. Bueno, en este caso tres, que es el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que es la combinación de los dos enfoques. Entonces también depende del enfoque que tú le vayas a dar al estudio, pues el alcance que vas a tener. El otro elemento que hay que considerar para saber el alcance son los objetivos. ¿Qué tan profundo queremos hacer nuestro trabajo? ¿Queremos solo identificar un problema, un fenómeno? Pues entonces se quedará seguramente en un estudio totalmente exploratorio. ¿Queremos analizar? Entonces ya vamos más allá. Podemos hacer entonces con analizar ya un estudio de carácter totalmente descriptivo e incluso correlacional o explicativo en su momento, ¿no? Otro elemento importante a considerar son las hipótesis. De hecho, también en mi canal tengo videos respecto a cómo se elabora una hipótesis y los tipos de hipótesis que existen. De hecho, va muy relacionado el tipo de hipótesis que tú decidas hacer con el alcance de la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de hipótesis que es descriptiva, precisamente. Tenemos un tipo de hipótesis que es correlacional, ¿no? Y una que es causal, que va en relación a la explicativa. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto de la hipótesis, y que precisamente les voy a mencionar más adelante como ejemplo la hipótesis que hicimos para tomarla como referencia, ¿no? Ahorita que sigamos avanzando. Entonces llegamos al punto en que lo que nos interesa ahorita es hablar acerca de los estudios descriptivos. ¿Qué son los estudios descriptivos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo realizarlos? Bueno, los estudios descriptivos, lo que se busca básicamente es señalar, mostrar, detallar cómo es un fenómeno y cómo se va a manifestar este fenómeno, ¿no? Que finalmente es el fenómeno de estudio que nosotros estamos realizando. Este fenómeno puede ser un escenario, puede ser personas,
pueden ser empresas, pueden ser escuelas, etc. Entonces vamos a detallar aquí cómo es ese fenómeno y cómo se manifiesta. Dicho de otra manera, bueno, vamos a detallar, vamos a describir, vamos a puntualizar, como ustedes le quieran mencionar. Ahora, ¿cuáles, las características de un trabajo totalmente descriptivo? Bueno, una de las características específicas de un trabajo descriptivo es que solamente nos vamos a centrar en señalar las propiedades y o características de nuestro objeto de estudio. Cuando vamos a describir tenemos que señalar específicamente qué elementos son los que vamos a nosotros a señalar, qué es lo que nos interesa rescatar de la información de nuestro objeto de estudio. Por eso el segundo punto dice medir o obtener información sobre los conceptos o variables de estudio. Es muy importante por eso mismo tomar en cuenta tanto nuestro objetivo como la hipótesis que hayamos planteado, porque precisamente ahí nos van a indicar las variables, tanto dependiente como independiente, que vamos a buscar en la información, los conceptos que nosotros vamos a buscar, y estos conceptos y estas variables precisamente vamos a describirlas, vamos a irlas a buscar, vamos a recolectar información con técnicas específicamente de información. Y otra característica es que no busca la relación entre las variables, es decir, no son estudios precisamente correlacionales, que sería esta relación, son totalmente descriptivos. Vamos a ver un ejemplo, o el ejemplo que yo les hice de las hipótesis para poder precisamente aterrizar esto que les estoy explicando. Como podemos observar aquí, tenemos precisamente en este ejemplo que yo les puse en el video de las hipótesis, las clases de hipótesis de investigación que existen, que son las descriptivas, correlacionales o causalidad. Como les explicaba en su momento, las hipótesis descriptivas solamente tienen una sola variable, que en este caso aquí sería, de acuerdo al ejemplo, el ingreso mensual. Dice la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 es de 12,000 pesos. Solamente tenemos una sola variable, que es la variable que podremos llamar causal, o muchos le llaman variable independiente. Entonces, en este sentido, si se dan cuenta, es descriptiva porque no hay una correlación, no se busca, digamos, dos variables que vamos a comprobarlas o comparar su relación. Diferente pasa con las correlacionales, que si se percatan ustedes, aquí hay dos variables, una que dice número de hijos, nivel de vida. Una es la independiente y la otra es la dependiente. A mayor número de hijos, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina, y hay que comprobarla. Y las de causalidad, que dice la desintegración familiar provoca, o sea, causa, o esto explica el bajo rendimiento académico de los hijos. Eso también hay que comprobar. En este sentido, aquí dice la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 es de 12,000 pesos. Simplemente buscamos información para ver precisamente o comprobar la expectativa, si es real, de este ingreso que nosotros estamos mencionando ahí. Acuérdense, las hipótesis descriptivas solo tienen una variable, que es una variable causal. Por lo tanto, si nosotros planteamos esta hipótesis descriptiva, nuestro trabajo se tendrá precisamente este alcance que es totalmente descriptivo, no correlacional ni de causalidad o explicativo. A partir de lo que hemos mencionado, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene precisamente un estudio que tiene un alcance descriptivo? Bueno, para nosotros poder hacer un estudio descriptivo, lo importante es que nosotros debemos tener claro cuáles son las categorías o dimensiones de un fenómeno. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando un tema sobre el bullying, por ejemplo en las escuelas, tenemos que definir precisamente qué tipo de escuelas serían. Esas son las categorías o dimensiones. Por ejemplo, pueden ser escuelas públicas, pueden ser escuelas privadas, y dentro de estas, por ejemplo, en las escuelas privadas, si van a ser escuelas laicas, si van a ser escuelas confesionales, si va a ser de nivel primaria, secundaria, preparatoria, de universidad, si se le va a aplicar precisamente a los que sufren de bullying, a los que se hacen bullying, etcétera. Es decir, qué categorías son o dimensiones son las que vamos a nosotros estudiar, incluso la edad, ¿no? También delimitar lo que se pretende medir, qué es lo que vamos a medir, que esto normalmente nos los va a determinar precisamente el objetivo de estudio. Y por último, identificar la población de estudio que nosotros vamos a obtener la información de ellos. ¿Quiénes van a ser? Entonces, como lo mismo que en las categorías, por ejemplo, identificar
si es de nivel primaria, bueno, entonces de qué grado escolar son estos niños, de qué edades, de qué género, y todos esos elementos de alguna manera que nos van a hacer más preciso hacia dónde vamos a aplicar nuestros instrumentos de investigación. A partir de todo esto, precisamente, podemos señalar que vamos a hacer un estudio de alcance descriptivo. ¿Ok? Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero haya sido de mucha utilidad. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y esperar el siguiente video que hablaremos acerca de el alcance correlacional y posteriormente hablaremos del alcance explicativo. Hasta la próxima.